Bienvenidos a Teología en Discusión, un espacio creado para ti. Como en cada ocasión, llevamos temas interesantes a fin de satisfacer las necesidades y las inquietudes de nuestro público. Recuerden suscribirse a nuestro canal, darle like y compartir el video. Como siempre, tenemos a nuestro pastor Santiago Rodríguez. Gracias por la invitación. Pues nos sentimos muy contentos de estar aquí en esta plataforma para tratar temas así de interés, como es el de hoy. Un tema muy interesante, pastor, el de hoy. Muy interesante y que muy apropiado para la temporada. Ok. Entonces, el tema que vamos a llevar esta semana es un tema que la producción estaba por sacar. Sacamos anteriormente el tema de Día de Acción de Gracia y hoy vamos a hablar de la Navidad. Es un tema a veces un poco también controversial, pero sé que hoy vamos a hablar desde una perspectiva más interesante. Usted sabía que yo soy un Christmas baby. Ay. Christmas baby. Así es. Bueno, yo le voy a decir una cosa, pastor. Jesús y yo nacimos el mismo día. Bueno, pues está bien, yo no me quedo tan atrás. Yo nací también por lo menos en este mes. Creo que hay muchas personas que nacen, los que nacemos en este mes, yo creo que somos privilegiados. Claro que sí. Pero yo nací el mismo día, usted se imagina. Ah, no, pero usted lo que viene, entonces échame cosas a mí. Echarle vaina, ¿no? Exacto. Jamás en la vida, una de la vida. Usted nació entonces el mismo día El mismo día de Jesús. Ah, pastor, pero eso es una gran... Christmas baby. Yo creo que una vez conversamos sobre eso. De casualidad usted no se llama Jesús, pastor. Bueno, sí, contamos algo de esa historia, pero como no es el tema ahora, yo nada más quise comenzar con algo de que usted es un Christmas baby. Christmas baby. Pues vamos a entrar en el tema, pastor, entonces. La gente está esperando, ansioso. El tema de Navidad. Bueno, es un tema apasionante, un tema que siempre da razones para hablar de él, porque fue, vamos a decir, el evento, el día del nacimiento de Jesús se convirtió en el evento más importante de la historia. Así es. Cambió la historia en dos, antes y después de Cristo. Estamos en el 2025, no en el 5000 ni en el 6000. Deberíamos estar contando así. O sea que a esta fecha, si hubiésemos utilizado el otro calendario, ¿hubiéramos entonces en qué año? En el 5000 o 6000 y pico. Wow. Pero como el nacimiento de Jesús dividió la historia. Estamos contando en el 2025 a partir del nacimiento de Cristo. Así es. Ya eso te dice lo relevante que fue todo aquello. Pero vamos a ser un poquito más específico en términos de ese evento grandioso. Jesús nace en un momento histórico muy importante. Estamos hablando del tiempo del Imperio Romano. Yo creo que todo el mundo tiene una idea de lo que fue el Imperio Romano, un imperio sangriento, un imperio de mucha fuerza, de mucha opresión, que vivió toda la sociedad. El pueblo judío fue invadido y estaba viviendo bajo esa opresión. Muy fuerte en ese momento. Muy fuerte. Sin embargo, en la fecha en que Cristo nació, había un tiempo como de paz, un tiempo de tranquilidad. Poco antes del nacimiento de Jesús se había producido una revuelta grandísima, donde fueron eliminadas, matadas muchas personas, porque cualquier grupo
rebelde que se levantaba en ese tiempo era aplastado con toda fuerza, con toda con la mayor violencia que pudiera hacerse, porque el mecanismo del imperio era el terror. Y la gente era sometida a la obediencia a través del terror. Bueno, pastor, y algo que agregar es que bajo esa opresión, los judíos estaban esperando un libertador. Exactamente. O sea, ellos estaban ya hartos de toda esa opresión que tenían y estaban esperando un libertador. Ahí entra usted en un punto muy, ¿verdad? Esencial. La idea de que estuvieran esperando ya el Mesías en esa época era porque teníamos gente expertos en la astronomía, teníamos personas expertas en las profecías bíblicas, y que especialmente, ¿verdad?, de la comunidad judía, ellos estaban midiendo más o menos la época en que debía cumplirse la fecha de la llegada del Mesías. Es tan así que se aparecieron muchos Mesías falsos en esos tiempos, muchos Mesías falsos. Yo no sé si usted recuerda la historia de cuando Jesús comenzó a ser declarado el Mesías. El Sanedrín se reunió para tratar de detener ese mensaje, ¿no?, de Jesús como Mesías, que ya él había nacido. Y uno de los sabios del Sanedrín, llamado Gamaliel, habló en el Sanedrín, dijo palabras muy sabias, y digo, ustedes saben que siempre han aparecido de tiempo en tiempo gente que se llaman el Mesías, y eso desaparece con el tiempo. O sea, que era muy común, pastor, en ese tiempo, muchas personas, apariciones de muchas personas proclamándose ser el Mesías. El Mesías, porque ya, por ejemplo, los judíos, especialmente los rabinos, habían estudiado eventos y situaciones que habían ocurrido, porque con el nacimiento de Jesús se cumplen más de 300 profecías en el Antiguo Testamento. Y según ellos venían observando todos los eventos históricos y las condiciones de los tiempos, ¿no?, las señales de los tiempos, para ellos, ese era el tiempo en el que venía el Mesías. Entonces muchos aprovecharon y salieron anunciando que ellos eran. Porque eso ha sido entonces toda la vida, pastor. Sí. El tema de gente aprovechar ciertas situaciones para, exacto, dar profecías falsas y venderse como los profetas. Eso es viejo. Entonces, Gamaliel dijo, ok, miren, señores, no, como quien dice, no, en mis propias palabras, no se preocupen mucho por ese anuncio de que el Mesías nació, hablando de Jesús. Que así como algunos han surgido y se han presentado como Mesías, nosotros hemos sido testigos de que en poco tiempo desaparece. Así mismo va a pasar con este. Vamos a dejarlo así. Pero con este no pasó. Con este no pasó. Ok. Los judíos, algunos de ellos, no aceptaron a Jesús como Mesías. Pero eso no quiere decir que no fue el Mesías prometido. Lo que pasó fue que no se dio en la manera que la gente pensaba. Como siempre, Dios se sale con la suya y cambió la expectativa que tenían los judíos de un Mesías guerrero. Y lo que vino fue un Mesías cordero. Sí, porque la gente en realidad, como Abarque ahorita estaba hablando sobre que ellos estaban esperando
un libertador, una persona como que lo iba a sacar de la opresión romana. O sea, era como, vamos a decir, como siempre nosotros estamos esperando, un gobernador que resuelva todos los problemas. Siempre tenemos... Ellos estaban esperando eso, o sea, pero hablando un poquito de eso, usted sabe que en el Antiguo Testamento hubo profecías donde daba especificaciones de cómo iba a ser el Mesías. O sea, habían pautas. Pero para ellos no tenían la idea de que era del Mesías en sí, pero luego vieron que se aplicaba al Mesías. Ok, porque no sé si podamos leer algunas de esas profecías. Okay. Por ejemplo, dice una en Isaías 7:14, habla del nacimiento de una virgen. O sea, en Isaías 7:14 hay una profecía que nacería de una virgen. En Miqueas 5:2 dice que nacería en Belén. ¿Verdad? Deténgase un momentito sobre el lugar. Bueno, María ya lo sabemos, era una joven como de 16 años cuando quedó embarazada. Wow. Por obra y gracia del Espíritu Santo. Y ya conocemos la narrativa, sobre todo de Mateo, respecto a José y a María, que estaban comprometidos para casarse, ya listos para casarse, pero lo otro es sobre Belén. Por eso que el contexto histórico es muy importante, porque eso era una época donde había mucha movilidad social y poblacional. La familia de María era una familia muy humilde, muy pobre, y la gente se movía de un lugar a otro, algunas veces por razones políticas y otras veces por razones de impuestos, que en algunos lugares se cobraban más impuestos que en otros. Entonces la gente le salía huyendo a los impuestos, que era una manera también de opresión que había en ese entonces. Entonces la familia de María se movía de lugar en lugar. Eso provocaba que se estuvieran moviendo de lugar en lugar. Había mucha migración en ese momento. Pero fíjese que uno, para que usted vea cómo es que Dios obra. Esa gran movilidad lo llevó a Belén. El lugar precisamente, o sea, donde se cumpliría. Todo calculado ahí. Donde se cumpliría. Ellos no sabían que estaban moviéndose en esa dirección. Yo soy de lo que digo que Dios tiene propósitos muchas veces con nosotros al movilizarnos de un lugar a otro. Y que necesariamente las tragedias que se dan, porque ellos pasaron por muchas tragedias en esa movilidad, no necesariamente no es una señal de que no es la voluntad de Dios que usted se movilice a ese lugar. Porque si no, la historia de las misiones en el mundo hasta el día de hoy hubieran sido muy pobres. Porque los misioneros, Dios no movía a los misioneros por las buenas condiciones de los lugares donde Dios los mandaba. Dios no le garantizaba que todo iba a salir bien, pero lo mandaba a esos lugares para cumplir su propósito de la extensión del reino de Dios. Y así pasó con María y su familia. Ellos estaban pasando por una situación crítica de movilidad, pero sin embargo llegaron al lugar, no al lugar de la abundancia, ni donde se resolvieron todos sus problemas, sino al lugar donde se habría de cumplir la profecía del nacimiento del niño Jesús en Belén. ¿Qué le parece? ¿Quién es el Señor de la historia realmente? Aquí estamos hablando, en pocas palabras, que Dios es el Señor de la historia. Y que lo que estamos viendo hoy, por ejemplo, estamos viviendo en una época muy crítica a nivel internacional. Nosotros, esta generación, está siendo testigo de un cambio grande en todo lo que es la geopolítica.
Otra vez lo geográfico juega un papel sumamente importante. Así es. Y usted observa los protagonistas de lo que están ellos, pensando ellos, que son los que están creando el nuevo orden. Y Dios está facilitando las cosas para que los hombres piensen que son ellos que conducen la historia a un final. No, y un gran error, porque Dios es el que tiene el control de todo, y Él va moviendo así cada ficha. Ya, no, es que Dios usa hasta a los ateos y a los enemigos de Dios, los usa para cumplir su propósito. Así es. Así que eso no quiere decir, por ejemplo, que los que están moviendo las teclas del nuevo orden mundial sean fichas que agraden a Dios, porque ahí es donde está el problema de este país, sobre todo, donde le dan carácter a los gobernantes como de hijos de Dios, de personas que son de Dios, porque están cumpliendo ciertos propósitos de acuerdo a ellos conforme a la Biblia. No, Dios le llamó a Ciro, un rey pagano, le llamó hijo de Dios. Así es. ¿Ah? El que le dio la libertad, según él, le dio la libertad al pueblo de Israel de Babilonia, después de 70 años. Y ellos creen que fueron ellos. Pero Dios, como Dios no anda buscando méritos, los méritos él sabe que son de él. Hasta en la Biblia lo registró que Ciro. ¿Sabes que me río? Porque hay un cuento muy viejo de un ateo, lo voy a hacer breve, que ese ateo escuchó a una señora que siempre oraba, Señor, mándame comida y mándame que todo. Entonces dice él, di que, bueno, pues mira, yo voy a demostrarle a esa viejita que todo lo que ella está orando no es de que Dios que va a venir a traérsela ahí. Yo soy ateo y yo voy a agarrar y le llevo una comida a esa mujer. Y va y le lleva la comida. Y le dice a la señora, mire, no es Dios que le está mandando eso, porque mire, yo soy hasta ateo y le estoy trayendo la comida. Y dice, Dios es tan grande que hasta manda al ateo a traerme la comida. Exactamente. Tiene muchas versiones, pero lo llevamos por ahí, ¿no? ¿Verdad? Ya. Entonces, volviendo a Jesús. Continuando, sí, con la parte sustancial. Estamos contando la parte sustancial de la historia y todo lo que significó ese evento. Sí, Jesús nació, porque también otra cosa es que Jesús nació de personas pobres. Eran muy pobres ellos. Incluso las condiciones donde nació Jesús y todo eso eran... No tenían ni posada, no tenían es una cosa increíble. No tenían dónde habitar. Jesús, yo no sé, por eso hay ciertos grupos que celebran posadas, ¿no? Y más o menos transitando la manera en como María y José estuvieron buscando posada para dar a luz. Verdaderamente eran condiciones muy precarias en las que estaba la familia de Jesús y era muy difícil pensar o creer que ese podría ser el Mesías. No, bajo ninguna manera. O sea, el nacimiento de Jesús, yo me imagino que las personas no nacían en esos lugares así como nació Jesús. Jamás. Estamos hablando de un... Eso era de animales, ¿no? De animales. Y al final, pues, vamos a hacer algunas notas referentes a eso para que sepamos que la primera Navidad no fue muy feliz. Wow. No lo pongas. Pastor, pero no lo pongas. Sí, porque entonces... Bueno, para que usted vea de dónde salen las cosas. ¿Cómo que la primera Navidad no fue feliz? No fue feliz. Pero vamos a ver por qué se convirtió en feliz. Bueno. Entonces... ¿El qué? Dígame. Está bien. Entonces, Pastor, estamos hablando de la Navidad. Pastor está hablando de Jesús. Porque, claro, la Navidad se trata de Jesús, ¿no? Es Jesús. Es Jesús. Entonces,
hablando un poco de eso, yo le decía que Jesús nació en un lugar muy pobre y que además de eso, es algo que uno dice, pero ¿cómo así? El Mesías. Hubo muchas cosas de la gente, en esa época que la gente no creía en que Jesús era el Mesías por muchas cosas, por muchas razones. Entre ellos eso, la idea que tenían los judíos era que el Mesías iba a ser un guerrero. Entonces, sobre la fecha, ahora que estamos hablando, sobre la fecha de Jesús, sabemos que Jesús no nació en diciembre, ¿no? ¿Verdad? Aclaran un poquito de eso. Sí, buen punto. A este nivel es bueno aclarar que la fecha del 25 de diciembre es una fecha más bien conveniente. Hasta ahora, según las investigaciones que se han hecho, sí, por ejemplo, el relato de Mateo del nacimiento de Jesús revela que Jesús nació, cuando Jesús nació, todavía Herodes el Grande estaba vivo. Estaba vivo. Wow. Ese es un personaje histórico y eso te puede ubicar. Eso ubica el nacimiento de Jesús 6 años antes de Cristo. Todavía Herodes el Grande estaba vivo. Herodes el Grande era un asesino. Fíjense que la historia relata que Herodes el Grande mató hasta sus hijos, porque los hijos se convirtieron en una amenaza. Dice un personaje refiriéndose a Herodes el Grande, que era judío también, que era preferible ser un cerdo en ese entonces que ser una persona una persona común y corriente. Entonces, Herodes el Grande estaba ahí. Ese fue el que mandó a matar a todos los niños cuando supo de Jesús. También tenemos relatos relacionados con nosotros le llamamos 3 reyes magos, pero ellos no eran reyes, pero eran magos. Pero no porque hacían... No porque hacían magia. No, exactamente. O sea, es que pertenecían a una tribu que se llamaba así. La tribu ok, y en verdad había un morenito, pastor. Pero claro, nosotros, por más que lo quieran rechazar, nosotros aparecemos en todas las historias de alguna manera. Qué difícil. Tenemos que estar ahí nosotros, la manchita negra. Nos ayudaron ahí. Entonces, otro dato histórico que nos permite ubicar la fecha probable es que él nació bajo el emperador Tiberio. Ok. Y la historia secular ubica más o menos la época. Y según los astrólogos que veían las constelaciones, veían los astros y leían continuamente, esos tiempos, esos movimientos, establecieron que la fecha más probable en la que nació, y siguiendo la ruta de los 3 magos, que la fecha más probable fue mayo. Ok, mayo. Entonces, había una fecha más cercana donde se produjeron algunos eventos que podrían indicar la fecha de nacimiento de Jesús, que fue octubre, y luego a principios de diciembre. El asunto es que por conveniencia, pero ya eso, miren, yo conozco personas que tienen hasta 3 fechas de nacimiento diferentes. Sí, yo conozco. Una persona muy cercana a mí tiene 2 fechas de nacimiento. Sí, sí. Yo no sé por qué la gente tiene que estar... No, eso no es relevante. Porque, no es relevante. Y cuando uno le pregunta a la gente que tienen 2 fechas de nacimiento, le dicen, es que mi papá me declaró. Era descuidado y tenía que viajar lejos para declararnos a nosotros, porque ella era la que estaba en la oficina civil. Entonces,
ella se quedaron con 2 fechas o que se equivocaron y pusieron la fecha. Eso no es una cosa tan relevante. Lo que sí sabemos que eso fue en esa época de Tiberio, el capítulo 3 de Lucas. Ustedes saben que Lucas, el evangelista, era historiador y él señala, como lo señala la historia secular también, él describe lo corrupta que era la época. Ese momento, bajo el emperador Tiberio, que era un pedófilo. Sí. Fue un pedófilo. Y fue en la época que vino Juan el Bautista. Ahí narra, en el capítulo 13 de Lucas, la llegada de Juan el Bautista, que apareció en el desierto unos años antes de que apareciera Jesús públicamente en el ministerio. Y ustedes saben que Juan el Bautista y el Señor Jesús no se llevaban mucho, nada más se llevaban. Eran primos. Eran primos. Entonces, todos esos datos, cuando uno lo une y lo conecta, pero quiero resaltar aquí que esto demuestra que la historia del nacimiento de Jesús no es una historia fantasiosa, inventada o de una visión de alguien que vio aparecer a alguien celestial y que eso se registró ahí. No. Estamos aquí comprobando al Jesús histórico. Estamos demostrando que Jesús realmente vino a vivir y a morar entre nosotros. Así es. El tema, por ejemplo, ya aclaramos, la fecha que nació Jesús no fue en diciembre, pero tampoco eso no tiene una relevancia porque al final lo que se está celebrando es como haciendo una fecha para celebrar el nacimiento de Jesús. Simplemente eso, porque sé que muchas personas dirán, pero no es en diciembre. Y prefieren no celebrarlo. Y prefieren no celebrarlo, pero yo entiendo. Yo conozco gente que celebran 2 fechas de cumpleaños. Ajá. O sí, pero se aprovechan de eso. Me gustaría esa, porque sería, ¿usted se imagina que le den doble regalo? Pero así pasa ahora con mucha gente. A usted nada más le toca un solo regalo, pastor. No, eso ahí está claro, que yo nací el 26. Adelante no le convino eso. Le dan el de Navidad y sale fácil para los hijos suyos, pastor, usted ahí. Sí, se aprovechan, sí. Claro, todo el mundo se aprovecha. Se aprovechan de la nobleza. Mira, yo creo que por ahí me tienen un cafecito guardado. Sí, es verdad. Sí. Bueno, pues. ¿Por qué no lo hacemos? Yo no sé si es gancho usted. No, yo el café de ese caballero es el mejor café que ustedes hacen aquí. Bueno. Pastor, entonces, hablando de todo esto, sabemos que muchas personas no les gusta la Navidad por razones, vamos a decir, ellos tendrán su porqué, pero la Navidad tiene un significado muy importante y es lo que está diciendo el pastor. La Navidad habla de Cristo. Y nosotros los cristianos celebramos la Navidad conmemorando la llegada del Señor Jesús. Y creo que es una fecha muy importante para todos nosotros porque mucha gente lo ven de otra forma. Sé que otras personas celebran lo que es las fiestas y todo en general, pero nosotros celebramos el nacimiento de Cristo, ¿no? ¿Verdad? Entonces, ahorita estábamos hablando sobre muchas profecías que se dieron sobre el nacimiento de Jesús y dentro de las cuales yo estaba leyendo la de la ciudad de Belén. Ciudad Belén, que también habla de que nacería de una virgen. Entonces, pastor, continuando con el tema de la Navidad, nosotros los cristianos celebramos la Navidad con el motivo del nacimiento de Jesús, ¿verdad? Ahora,
En la antigüedad, la gente no creía que Jesús era el Mesías. Como usted me decía, habían aparecido muchos Mesías, mayormente por la forma de que Jesús vino. Jesús vino humildemente, había muchas cosas, no vino a lo que ellos esperaban que era un libertador, esperaban que él venía a matar a todos los romanos, a hacer muchísimas cosas. Entonces Jesús vino diferente y eso hizo que la gente no creyera en que Jesús era el Mesías, ¿no? ¿Verdad? Parte de eso es lo que hizo que muchas personas negaran el tema de que Jesús fuese el Mesías. Ahora, dentro de la Navidad, yo sé que en la Navidad se celebran muchas fiestas y hay muchos tabúes de muchas personas sobre las cosas que se hacen en Navidad, ¿no es verdad? Por ejemplo, pudiésemos decir el arbolito, por ejemplo. Usted tiene que decir algo sobre el arbolito, si está mal, si está bien, usar un arbolito. Mira, eso es un evento tan importante para la cristiandad y para el mundo, que yo no veo ningún problema de paganismo ni de idolatría en celebrar. Hay un amigo que solía decir que el reino de los cielos es una fiesta. Y ustedes saben qué es el reino de los cielos, qué es el reino de Dios. El reino de Dios es Dios con nosotros. ¿Qué es lo que significa Emmanuel? Emmanuel, Dios con nosotros. Está diciendo, eso debe significar mucho para todos nosotros, porque eso quiere decir que Dios se encarnó, se hizo humano, se hizo hombre. Ustedes recordarán el capítulo 2 de Filipenses, que dice que Dios no escatimó el ser Dios, sino que se despojó de su divinidad. En su soberanía, Él se despojó de su divinidad, de que era Dios, para hacerse como uno de nosotros. Y luego se humilló aún más, se hizo hombre, se hizo humano, y como humano se hizo un siervo. Y como siervo murió, y no cualquier muerte, sino muerte de cruz. O sea que Jesús se humilló a lo sumo para vivir entre nosotros y convertirse en Dios hombre. En otras palabras, Jesús vino a mostrarnos que es posible vivir en nuestra humanidad, pero también poseer nuestra divinidad. Él vino a demostrar eso. Y con la resurrección de Cristo, pues eso se selló. Comenzó una nueva era, una nueva manera de pensar. Ya la muerte no podía considerarse la que ejerza dominio sobre la raza humana, porque ese era el motivo del terror, porque la gente temía a morir. Pero ya al Jesús vencer la muerte en su resurrección, ya no hay nada que nos intimide. Por lo tanto, estamos viviendo en la época ya del reino de Dios. Lo que nosotros estamos esperando es la consumación del reino de Dios. Nosotros vivimos entre dos reinos, el reino del mundo, de las tinieblas, y el reino de la luz, el reino de Dios, que es Cristo. Y nosotros tenemos el privilegio de ser portadores de esa buena noticia, de extensión del reino de Dios en el mundo. El trabajo más importante que tenemos nosotros, los hijos de Dios, es ese. No hay cosa más prioritaria que esa, no hay cosa más importante que esa, que ser parte del equipo de Dios, de extensión del reino de Dios.
Y eso hay que celebrarlo. El día que eso se produjo, se celebra. Es una fiesta que nosotros necesitamos hacer. Así que bienvenidos los que se reúnen como familia para comer un cerdito asado, un pollito asado, para compartir en familia, para expresar nuestro amor, para dar regalos. Y las luces y las decoraciones son parte de nuestras festividades. Entonces no sé qué persiguen aquellos que quieren limitar. No, ellos no se cuidan a sí mismos de muchas otras cosas que son verdaderamente idolatría. Y se fijan de estos ornamentos y de estas cosas que nos ayudan a nosotros a recordar. Nosotros necesitamos mantener la memoria de las cosas que pasaron antes. Así es. Y esto es algo cultural que no le afecta a nadie. De hecho, pastor, agregando un poquito eso, yo creo que hay muchas personas que viven buscando pecado donde no hay. O sea, viven escalvando porque nosotros fuimos libres, ¿no? ¿Verdad? Y lo que vino Jesús fue a libertarnos del pecado, de la maldición del pecado que teníamos. Murió por nosotros en la cruz del Calvario, a redimirnos del pecado. Sí. Y muchas personas viven buscando pecado donde no hay. Oiga lo que dice Tito. Como esto es teología en discusión, Tito dice: todas las cosas son puras para los puros. Oye, analicemos este texto. Eso significa que la pureza en su corazón que está. O sea, si usted es puro, nada de esto es impuro, porque todas las cosas son puras para los puros. Pero dice que para los impuros, dice aquí, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Entonces, con lo que usted hablaba ahorita sobre las luces, las celebraciones, la Navidad es un momento de celebración. Es un momento donde compartimos, donde nos reunimos, donde hay personas que a veces tienen hasta alguna, vamos a decir, algún conflicto y arreglan su problema en la Navidad. La palabra dice también en Colosenses 2:16 al 17, dice que nadie os juzgue en comida o en bebida, ni en cuanto a día de fiesta. O sea, lo que eso te está diciendo es de que no juzgue. No juzgue. O sea, si tú no lo compartes, bueno, pues no lo compartes, pero no juzgue al que lo haga, porque Pablo aquí te está diciendo que somos libres. Así somos libres. Entonces también dice en otro versículo, en Romanos 14, del 3 al 5, dice: el que come no menosprecia al que no come. Oiga, pastor, sí, está complicado eso ahí. Sí. Y el que no come, no juzgue al que coma. Entonces, porque Dios dice: ¿quién eres tú que juzga al criado ajeno para su... ¿Quién eres tú que juzga al criado ajeno, no, verdad? Para su propio señor, ¿está de pie o cae? Dice, pero está firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Yeah. Entonces, yo creo que estos 3 versículos apoyan el tema de que usted no puede estar, vamos a decir, juzgando, porque para los puros todas las cosas son puras, porque su mente está vamos a decir, pura. Para eso no tiene ningún sentido. Entonces, yo creo que la Navidad es un momento para reflexionar, y yo creo que usted puede dar unas palabras finales sobre la Navidad y sobre las personas que celebran este tiempo para instarlo. Como estábamos hablando de que la Navidad es un momento lindo,
yo creo que es un momento propicio para dar unas palabras finales. Mire, el cristianismo es una fe que se deriva también del judaísmo. Nosotros somos una familia judeo-cristiana. El cristianismo es judeo-cristiano. Y los judíos, pues, tenían muchas fiestas. La mayoría de ellas de carácter religiosa y también de celebración de los grandes eventos de la historia. Por ejemplo, la Pascua, nosotros le llamamos Eucaristía o comunión o lo que sea ahora en el cristianismo, eran fiestas para recordar que la estableció Dios, para recordar la liberación del pueblo de Israel de Egipto. El mismo Dios le encargaba al pueblo de Israel recordar cosas y le decía a la familia que esos recordatorios debían darse de generación en generación. Era una práctica muy, muy común en la familia judía eso, y también muy llena de símbolos, muy llena de símbolos. Lo que pasa es que nosotros hemos crecido en una cultura donde no le hacemos mucho caso a los símbolos. Pero la raza humana está llena de eventos que vale la pena celebrar. Nosotros mismos tenemos, ¿verdad?, eventos como los cumpleaños, los nacimientos. Nosotros celebramos nuestros nacimientos. Cuando nace un niño es un motivo de celebración, de fiesta. Celebramos, qué sé yo, cuando... Las graduaciones. Celebramos cuando adquirimos un bien como una vivienda, lo celebramos, hacemos una fiesta. Anoche yo estaba en un servicio de bendición de una vivienda. Así. Una familia que se siente muy agradecida y nos invitó a venir a la casa a bendecir la casa y a dar gracias. Y se convirtió en una fiesta. O sea que se espera que nosotros celebremos. Estamos celebrando y recordando Dios con nosotros. Emmanuel. Vamos a decir, Emmanuel es el nombre de la parte divina de Jesús, la divinidad de Jesús. Pero Jesús primero vino a mostrarse como humano. Y entonces se le llamó Jesús. Jesús viene del nombre Yeshua, en hebreo, Josué, el que sustituyó a Moisés. Y en hebreo, Yeshua significa Yavet, que era el nombre de Dios. Ustedes saben que ese fue el nombre que Dios le dio a Moisés, porque él no tiene un nombre así, ¿verdad?, como nosotros, sino el yo soy. Cuando decimos Jesús, que es el nombre latín, en latín, se tradujo al latín y de ahí pues nosotros adoptamos el nombre en español, Jesús. Es Señor, realmente, lo que significa que fue el nombre que Dios le dio a Moisés. Por eso que muchas nuevas traducciones no usan ni siquiera el nombre Jehová, que es Yahvé. ¿Qué significa Señor? Entonces ya hay muchas traducciones que traducen literalmente ya Señor. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Hay otras versiones todavía antiguas, como la Reina Valera, que es la mejor traducción que tenemos al español. Dice Jehová es mi pastor. Jehová es mi pastor. Pero hay otras traducciones más modernas de la misma Reina Valera que dice el Señor es mi pastor. Entonces, cuando Jesús nace, lo que se invoca es el nombre del Señor, Dios con nosotros, que viene del nombre y que se latiniza después y se le pone el nombre de Jesús. Cristo significa Mesías. Entonces, Jesús, el Cristo, el Mesías. Eso es lo que tenemos. Entonces, yo invito a todos los que están oyendo este podcast a que recordemos en estos tiempos
que Dios, al darnos a su Hijo Jesucristo, nos está dando esperanza, nos trajo esperanza. Todavía estamos viviendo en un mundo sumamente lleno de opresión y de maldad y de crímenes y de mucha violencia y de hambre y de falta de trabajo y de muchas necesidades, pero el nacimiento de Jesús nos recuerda que hay esperanza, porque Jesús significa Salvador. Él vino a salvarnos a nosotros de nuestros pecados, pero también de nuestros dolores, de nuestros sufrimientos, de nuestras penas, y vino a darnos un mensaje de esperanza. Él prometió que iba a venir una segunda vez, y nosotros así lo esperamos. Así que Dios les bendiga. Otra cosa, pastor, antes de que usted despida, y es que tenemos que celebrar la Navidad. La verdadera Navidad es Cristo. O sea, nuestra Navidad para nosotros los cristianos es Jesús. Dentro de todo eso, recordar su nacimiento. Esa es la verdadera Navidad para nosotros. Recordar también que es un tiempo donde reflexionamos, donde compartimos en familia, donde damos promoción a la unidad, donde estamos en completa paz, donde también perdonamos. Entonces, esa es la Navidad para nosotros. Claro. Y esperemos que ustedes también, el motivo principal, le den el motivo principal a la Navidad, que es Cristo. Cristo es el centro de la Navidad. Entonces, antes de irnos, pastor, tenemos que recordarle a nuestra audiencia a que se suscriban a nuestro canal, claro, a que le den like, a que compartan el video y le den a la campanita. Entonces, siempre, como dije y interrumpí al pastor, es que la Navidad es Cristo. No se puede perder de vista eso. Por más bulla que hagamos, no se puede perder de vista que en el centro de la fiesta está Cristo. Eso quiere decir que podemos regocijarnos y gozarnos, pero reverentemente, sabiendo que a quien adoramos es a Jesús. No deje de ir a la iglesia a celebrar la Navidad. Así que ya usted sabe, por más ocupado que usted esté en la cocina, no nos distraigamos comprando y haciendo otra cosa, y en lo último que pensemos sea en Cristo. Bueno, yo creo que no hay que añadir más nada, pastor. Señores, recuerden que nuestro podcast es para aclarar ciertos temas y para, si tienen algún comentario, nos gustaría que lo publiquen. Esté de acuerdo o no de acuerdo, eso también nos ayuda a mejorar. Claro. Porque en realidad eso es lo que queremos. Yeah. Recuerden que si conocemos la verdad nos hará, pastor, libre. Así que nos vemos hasta la próxima. Y feliz Navidad. ¡Feliz Navidad!